tal amigos? Reciban el saludo cordial de Gustavo Hernández. Esto es Ajedrez para Todos por Televisión Educativa Dominicana. Hoy con una clase muy importante porque vamos a estar hablando de algo crucial en el mundo del ajedrez, que mucha gente escucha hablar de ello, pero no conoce sus interioridades. Es el jaque mate. Hoy vamos a ver qué significa esa famosa frase y vamos a saber cómo darlo también. Lo primero que tenemos que saber es que es una palabra compuesta y para que se pueda dar un mate, primero hay que saber qué es un jaque. Y vamos a definir jaque como el ataque al rey adversario. Es cuando una de nuestras piezas está atacando el rey contrario. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que este rey está aquí y que yo tengo este alfil aquí. Y que yo juego el alfil a esta casilla. Automáticamente ese alfil está amenazando el rey negro. Por lo tanto, le estamos dando jaque. Si yo, por ejemplo, tengo esta torre aquí y la juego aquí, vemos que esa torre no le está dando jaque al rey negro, porque la torre se mueve en línea recta y no llega hasta el rey. Y si yo tengo este caballo aquí y lo juego aquí, sí le estoy dando jaque al rey contrario, porque ese caballo caería en esa casilla. Entonces ya nosotros sabemos lo que es un jaque. Es cuando estamos atacando al rey enemigo. No existe esa frase popular que uno escucha en los corrillos de poco conocimiento ajedrecístico de jaque a la dama. Eso no existe, a la dama no se le da jaque, solo se le da jaque al rey. Y solo se le da mate al rey. ¿Cuándo es un jaque mate? Cuando estamos atacando al rey contrario y este no tiene forma de defenderse. La mayoría de los jaques no son mates, porque casi siempre el rey tiene una manera de escape. Pero cuando le estamos dando un jaque al rey y este no tiene para dónde ir y no hay cómo capturar la pieza que le está dando jaque o interponer una pieza entre esa pieza y el rey, automáticamente es jaque mate y concluye la partida. Gana quien da el jaque mate. Entonces, revisando la definición, jaque es atacar el rey contrario y mate es cuando ese rey que está jaque no tiene para dónde escapar. Vamos a ver unos ejemplos y ustedes me dirán si es simplemente jaque o si es jaque mate. Pongamos esta posición y supongamos que juego esto. Es obvio que esa torre le está dando jaque al rey enemigo. La pregunta es, ¿estamos dando mate? Vamos a ver si ese rey se puede escapar. Es fácilmente comprensible que ese rey no puede jugar aquí, ni puede jugar aquí, porque esa torre controla esa horizontal. Y también es obvio que este rey no puede subir ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque ese rey, nuestro rey, controla esas tres casillas. Entonces, si ese rey no tiene cómo escapar para los lados, no puede subir tampoco porque es capturado. Y para aquí atrás ya no existe nada, se le acabó el espacio. Nos damos cuenta de que ese rey está jaque y mate. Es fácil saber cuando un rey está jaque y cuando está también mate.
Vamos a suponer, por ejemplo, que las negras tuviesen ese alfil aquí y que yo hago la misma jugada. Yo doy este jaque. ¿Es mate esto? Ahora no lo es, porque a pesar de que el rey por sí solo no puede escapar, las negras disponen de esta jugada que interpone el alfil negro entre la torre y el rey se salva de recibir mate. También, por ejemplo, si las negras tuvieran un alfil aquí y yo juego la torre aquí, las negras tuviesen una jugada salvadora, que es venir y capturar la pieza que me está dando jaque. Entonces vemos que hay tres formas de defenderse del mate cuando se recibe el jaque. O mover el rey, si el rey puede moverse, o interponer una pieza entre la que da jaque y el rey, o capturar a la pieza que está dando jaque. O sea, no es tan fácil dar mate. Por eso es que es lo más importante del ajedrez. Requiere un esfuerzo enorme el nosotros llegar a llevar al rey contrario a una situación en la cual ya no tenga escapatoria. Fíjense que le estamos dando mate porque el rey ya está prácticamente solo. O sea, le hemos capturado casi todas sus piezas. Y hemos luego tenido que llevarlo al rincón del tablero. Fíjense que un rey que esté en el centro del tablero va a ser muy difícil darle mate. Ese rey se puede mover aquí, aquí y aquí. Ese rey tiene muchas escapatorias. Entonces, en principio, cuando le vamos a dar mate a un rey, tenemos que llevarlo a un rincón del tablero. Puede ser este, como puede ser aquí o aquí. Es muy difícil darle mate a un rey que está en el centro. El rey hay que llevarlo al rincón. Entonces, después de haber definido lo que es jaque, simplemente jaque, y lo que es un jaque que es mate y que concluye la partida, vamos ahora a aprender a dar jaque mate. Muy importante, quien no sabe dar jaque mate, difícilmente gane una sola partida de ajedrez. Es el objetivo ulterior de casi cualquier ajedrecista. Dar jaque mate. Por supuesto, algunos ajedrecistas buscan cosas superiores como crear una obra de arte, jugar una gran partida, pero no conozco a nadie que quiera perder. Así que todo el mundo quiere dar jaque mate, o por lo menos que no se lo den a uno. Vamos a ver cómo se da mate con la pieza más poderosa que existe, que es la dama. Vamos a poner una posición cualquiera. Tenemos esta posición. Las blancas tienen ventaja decisiva. Tienen 10 puntos de ventaja con esa dama. Pero esos 10 puntos de ventaja no sirven de nada si yo no sé dominar la técnica para darle mate a ese rey. Recuerden que tenemos que llevar ese rey a un rincón. Y algo muy importante, ese mate necesita de la acción conjunta del rey y de la dama. La dama sola nunca va a dar mate. Y el rey, por supuesto, el rey nunca da mate. Son el rey y la dama juntos que van a ir empujando a este rey hacia un rincón y ahí le van a dar el mate. Lo primero es que yo no quiero que ese rey que está relativamente centralizado se me escape, se quede en el centro. Yo no quiero que ese rey se quede ahí. Entonces yo le corto el espacio para que este rey no venga al centro. ¿Cómo le corto ese espacio? Dominando esta horizontal. Coloco mi dama en esta casilla y automáticamente le quito al rey todas esas casillas. Ese rey ya tiene su círculo de vida limitado hacia ese espacio. Ese rey se mueve, ¿verdad? Trata de quedarse en el centro y como les dije hace un momento,
Esa dama sola no puede darle mate, necesita del apoyo de su compañero, quien se acerca, porque el objetivo es empujarlo hacia atrás y ese rey también le va quitando casillas. Este rey se queda en el centro y aquí ya yo tengo la oportunidad de empujarlo aún más para atrás. ¿Cómo le hago? Le doy jaque con la dama y ¿qué pasa? Que ese rey no puede subir aquí porque esta casilla está dominada por mi rey, aquí por igual, y no puede subir aquí porque la dama domina. No se puede quedar en esta horizontal por la acción de la dama, ese rey tiene que bajar necesariamente. Y cuando ese rey baja y ya yo lo tengo cortado, vuelve mi rey a acercarse. Él trata de quedarse en el centro el mayor tiempo posible. Es importante señalar que quien se queda con el rey solo dispone de 50 jugadas para alcanzar el empate. Si yo en 50 jugadas no le doy mate, la partida es automáticamente declarada tablas o empate. Tengo 50 jugadas para hacerlo. Están los reyes de frente. Esa es una situación que me conviene, porque cuando están los reyes de frente significa que ese rey no puede subir. Y si están de frente con un jaque lateral, al no poder subir y al no poder mantenerse aquí, ese rey tiene que bajar por necesidad. Este rey baja aquí, lo tengo cortado, acerco mi rey ya preparando el escenario final donde ese rey ya no va a tener para dónde ir. Supongamos que ese rey juega aquí. Ahí se da mate en una jugada. Es un jaque que es mate. ¿Cuál es? Vamos a pensar un poco. Tiene que ser un jaque que no permita que ese rey negro pueda escapar a ningún sitio. ¿Será ese jaque que doy ahí? Sucede que ese rey negro tiene por dónde escapar. Así que ese no es el jaque. Y si le doy un jaque aquí, ese rey negro no tiene para dónde ir. Aquí lo capturo. Aquí por igual. Aquí también es capturado por la dama. Y por supuesto que no puede capturar la dama porque la dama está defendida por el rey. O sea, en el caso de que hiciese así, queda él capturado. Ese es el jaque mate. Fíjense que tenemos que hacerlo con precisión. Si yo, por ejemplo, hubiese dado jaque aquí, ¿qué pasa? Que ese rey se escapa. Aunque en la próxima jugada le iba a dar mate. Pero si lo podía dar de inmediato, ¿por qué tardar una jugada más? Entonces vamos a sintetizar el método. Lo primero es que el rey tiene que ser llevado al rincón, a cualquiera de los 4 rincones del tablero. Lo segundo es que es una acción conjunta del rey y de la dama. La dama sola no da mate. Vamos a suponer que yo tengo a esa dama cortando ese rey ahí. Y vamos a suponer que mi rey no participa. ¿Cómo yo le doy mate? Yo sigo cortándolo. Él se queda aquí. Yo lo corto. Él se queda ahí. Lo corté aquí. Fíjense que lo estoy llevando al rincón. Lo corto, lo corto, lo corto. Pero
no tengo con qué darle mate, porque necesito que ese rey esté cerca para que le quite casillas de escape. Si le doy jaque, se escapa. La dama sola, siendo tan poderosa, no puede dar mate. Necesito hacerlo con la dama y con el rey juntos. Y aquí tengo que explicar algo muy importante. Vamos a suponer que yo, en mi afán de que ese rey quede arrinconado, juegue, por ejemplo, aquí. Si yo hago esta jugada, es verdad que ese rey no se puede mover. Ese rey no puede escapar ni aquí, ni aquí, ni aquí, y se le acabó el tablero. Es verdad que el rey está arrinconado, pero ¿qué sucede? Ese rey no está mate, porque falta el primer concepto del mate, que es que tiene que estar jaque. Un rey que no está jaque nunca va a estar mate. Entonces ese rey, a pesar de que no tiene para dónde escapar, no está mate. El rey no ha perdido, las negras no han perdido, porque no le estoy dando jaque. Para que haya jaque mate, tiene que haber jaque. ¿Y qué sucede? Aquí estamos conociendo un concepto nuevo muy importante. Cuando le toca jugar al rey, que está solo ya y no tiene dónde escapar, pero no está jaque, ese rey queda ahogado. Ese es un concepto vital en ajedrez. Ese rey está ahogado. No se puede mover, pero nadie le está dando jaque. Y el resultado de la partida, cuando el rey queda ahogado, es tablas. Es decir, las blancas, al no saber conducir el método correcto para dar mate, ahogan al rey negro y dejan que una partida que debió ganarse termine en empate. Por eso es que tenemos que hacer el método correcto. Vamos a estudiarlo una vez más. Vamos a hacerlo al revés. Ahora son las negras las que van a dar el jaque mate. Tengo mi rey centralizado. Ese rey, el negro, me lo quiere llevar para acá o para acá. ¿Cuál es el primer paso? Cortar a ese rey para que no escape. Tengo que tener cuidado. Quizás me lleve de la ilusión de cortarlo por aquí, pero ahí el rey se come una dama indefensa. Mejor hacer esto y cortarlo desde lejos. Cortarlo así. Ya ese rey no podrá ir para allá y está confinado a este lado del tablero. El rey trata de ponérsela difícil al negro y se queda en el centro del tablero. El rey negro viene a cooperar. Este rey se mantiene aquí. Y ya tengo los reyes de frente. ¿Qué significa cuando tengo los reyes de frente? Que con un jaque lateral obligo a ese rey a bajar. Ese rey ya no puede subir aquí, ni aquí, ni aquí, ni se puede mantener aquí. Ese rey tiene que bajar. Y como ya lo tengo cortado, acerco nueva vez mi rey. El rey blanco trata de quedarse cerca del centro. Y aquí las negras tienen un jaque que lo obliga a bajar. ¿Cuál jaque es ese? Poniéndole la dama de frente al rey, le quito esta casilla, le quito esta casilla y lo obligo a bajar. El rey baja y yo quiero cortarlo de nuevo. Debo cortarlo en esta horizontal. Coloco la dama aquí y de esa manera ya el rey blanco no puede subir más de ahí. Ya cortado,
Necesito la ayuda del rey. Él trata de mantenerse en el centro y aquí tengo varios jaques que obligan al rey blanco a bajar. Este es uno de ellos. Con ese jaque el rey blanco no puede subir ni puede mantenerse porque es capturado. Y también pudiera darle ese jaque ahí. Le doy ese jaque ahí y tengo que necesariamente que bajar. Vienen las negras y hacen esto. Cortan de nuevo al rey blanco. El rey se mantiene y ya cortado es muy fácil el resto. Es solo acercar el rey para que apoye a la dama. Y aquí hay mate en una jugada. El mate es colocar esa dama frente al rey y de esa manera terminar la partida con este jaque mate. Espero que hayan entendido este concepto fundamental del ajedrez. De nada sirve que usted le capture todas las piezas al contrario y que al final no sepa darle jaque mate. El jaque mate obedece a un método. El método de llevar el rey contrario al rincón del tablero y de utilizar de manera conjunta las piezas que tengamos. En este caso fue la dama, pero pudiéramos dar mate con torre. Pudiéramos dar mate con torre y alfil. Pudiéramos dar mate con dama y alfil. En lugar de dama y rey, pudiera ser dama y alfil. Pudiera ser que ese rey esté por aquí, que yo tenga un alfil y que yo haga esta jugada. Ahí ese rey está mate porque él no puede capturar la dama porque está defendida por el alfil. No tiene que ser rey y dama, puede ser alfil y dama, puede ser caballo y dama. Ese caballo protege esa dama y ese rey sigue estando mate. Pudiera ser una posición como esta. Yo bajo mi torre, le doy jaque al rey. Bueno, ahí pudiese escapar. Vamos a poner otra posición. Vamos a poner esta posición. Vamos a suponer que yo juego mi torre aquí. ¿Para dónde puede ir ese rey? Si juega aquí, está capturado. Si juega ahí, está capturado. Si juega aquí o aquí, es la torre quien lo captura. Y él no puede comerse la torre porque el alfil la está defendiendo. Ese es un rey que está jaque y que no tiene hacia dónde ir. Así que vemos que hay muchísimas formas de dar mate. Lo importante es que usted sepa que el rey tiene que estar jaque y que no puede escapar a ningún sitio ni capturar la pieza que le está dando jaque. Mucho cuidado con ahogar el rey. Muchos principiantes, muchas personas que se están iniciando en el ajedrez hacen lo siguiente. Están aquí, tienen al rey ya a su merced, tienen 3 piezas para darle mate y bueno, ¿qué hacen? Lo van arrinconando, traen el rey para acá, una jugada, lo van arrinconando y le hacen eso para arrinconarlo aún más. Para que el rey no pueda ir ni aquí, ni aquí, ni aquí. Es verdad, consiguieron su objetivo, pero dejaron de ganar la partida porque ahogaron ese rey. Ese rey no tiene para dónde escapar, pero no está jaque. Recuerden siempre que la palabra se llama jaque mate. Si no hay jaque, no hay mate. Y lamentablemente, a pesar de tener 3 piezas de ventaja, por no conocer el método bien, por no dejarle a ese rey un respiro antes de darle mate, lo hemos terminado ahogado y esa partida termina en tablas. Esa es la situación de cuando no conocemos el método para dar mate. Así como el jaque mate es un concepto fundamental en ajedrez, hay otro que resume
el resultado de muchísimas partidas, que es el de tablas. Nosotros los ajedrecistas, usted nunca va a escuchar a un ajedrecista diciendo empaté. Cuando otro ajedrecista le pregunta, ¿qué hiciste? Empaté. No, entablé, hice tablas. Es el concepto que utilizamos los ajedrecistas para significar que una partida terminó empate. En ajedrez solo hay 3 resultados posibles: o ganan las blancas, o ganan las negras, o se hace tablas. Hay otros resultados que son muy extraños cuando ninguno de los dos jugadores se presenta y los dos pierden. Bueno, eso sucede en menos del 1% de las ocasiones. ¿Qué pasa con las tablas? Tenemos que saber cuándo una partida termina en tablas. Tenemos que saber cuáles son las cualidades en el tablero que hacen que una partida termine en tablas. Y son varias. Vamos a comenzar a verlas ahora. Si, por ejemplo, las negras tienen rey y caballo y las blancas un rey solo, ¿qué pasa? Esa partida automáticamente se declara tablas. ¿Por qué? Porque el caballo solo no da mate. El rey y el caballo no pueden dar mate, aunque lo lleven para el rincón. Vamos a suponer que me llevaste al rincón, lo más al rincón posible. Yo siempre voy a tener una jugada donde escapar. Si me juegas aquí, me puedo ir aquí. Me das jaque, me voy aquí. El caballo solo no da mate. Por supuesto, si las negras tuviesen un peón de más, ya todo cambia, porque ese peón se puede convertir en una dama y con la dama sí se da mate. Pero si la partida es de rey y caballo contra rey, tablas. Si la partida termina en un final de rey y alfil contra rey, automáticamente la partida es tablas, porque con alfil solo tampoco se da mate. Sencillamente es imposible. Aún haciendo las peores jugadas posibles con el blanco, no hay mate posible. Entonces esto es tablas automáticas también. Simplemente los jugadores terminan la partida en ese momento, sin necesidad de llamar al árbitro. Ambos saben que eso es tablas. Hay algo que es obvio. Rey contra rey, no hay nada que buscar. Es imposible hacer algo aquí que uno de los dos gane, porque ningún rey se puede acercar a otro. Este rey nunca se va a poder acercar aquí porque lo capturan. Ese rey va a mantener su distancia, este va a mantener su distancia. Rey contra rey, no hay nada que buscar. Un caso muy curioso es si un bando tiene los 2 caballos, rey y 2 caballos contra rey, es tablas. Pero hay algunos casos donde el bando que tiene el rey juega muy mal y se deja dar mate. Pero si el bando que tiene el rey juega de manera normal, rey y 2 caballos también es tablas. ¿Qué posición también nos da tablas? En ajedrez existe lo que se llama jaque perpetuo. Es un jaque permanente, jaque. Y cuando se repite 3 veces la misma posición, la partida se declara en tablas. Vamos a poner un ejemplito. Vamos a suponer que yo tengo las blancas y yo estoy acabando con el negro. Le he comido casi todas sus piezas. Y ya yo estoy dispuesto a darle mate. Le voy a dar mate ahí. Le voy a dar mate ahí. Tengo una ventaja decisiva. Tengo alfil, caballo y torre de ventaja. Pero ¿qué pasa? Le toca jugar al negro. Está en una situación desesperada.
tiene una desventaja material muy grande, le estoy amenazando mate en una jugada, pero tiene un recurso que le salva la vida, y es que esta dama puede dar jaque aquí. Solo tengo una jugada. Y esa dama puede seguir molestando. Y da jaque otra vez. Y el blanco solo tiene una jugada. Y él vuelve y me da jaque otra vez. Y solo me queda regresar aquí. Y el negro, que está perdido, muy contento, se da cuenta de que le ha salvado la posibilidad del jaque perpetuo. Sigue dando jaque, jaque, jaque. Yo no tengo para dónde escapar. Y cuando se repite 3 veces la misma posición, el jugador de las negras tiene el derecho de llamar al árbitro y decirle: se va a repetir 3 veces la misma posición. Declárela tablas. Y el árbitro está en la obligación de declarar la partida tablas. Porque no hay manera de progresar. O sea, si tú me estás dando jaque y yo no tengo para dónde ir, me tengo que quedar ahí, no nos vamos a quedar 2 horas haciendo así. Simplemente la partida llega a un tranque y ninguno de los dos ha ganado. Es verdad que el blanco está mejor. El blanco tenía una ventaja enorme, pero le faltó una jugada para dar mate. Y las negras tuvieron la fortuna de contar con este recurso. Esto se llama jaque perpetuo. O sea, es otra manera de que la partida termine tablas. Y, por último, vamos a considerar una opción que se da mucho en el ajedrez de alto nivel, que es cuando ambos jugadores en una posición cualquiera deciden dejar las tablas. Eso se llama tablas por mutuo acuerdo. Lo que se estila en ajedrez, que es un ajedrez que es una actividad que se juega de manera silenciosa durante horas. Está prohibido hablarle al contrario, excepto cuando usted le va a proponer tablas. Y la manera más formal de hacerlo es decir: propongo tablas. El oponente tiene el derecho de decir acepto, y ambos jugadores se dan la mano, o decir prefiero continuar, o vamos a jugar un poco más. Y algunos jugadores tienen la costumbre, que en ajedrez no es de mala educación. Por ejemplo, yo propongo tablas y mi adversario, en lugar de responderme sí o no, lo que hace es que juega. Lo que para mí es una pésima educación en la vida cotidiana, que una persona se quede callada cuando se le hace una pregunta. En ajedrez no es mala educación. En ajedrez se entiende que cuando yo te propongo tablas y tú no me respondes, sino que haces una jugada, esa es una manera de respuesta queriéndome decir que prefieres continuar la partida. Eso es algo que se estila también. Lo importante es que es una opción que siempre existe. En cualquier posición tú puedes proponerle tablas a tu rival y él acepta o no acepta. No les recomiendo a quienes se están iniciando en el ajedrez que se pongan a proponer tablas y hacer tablas en pocas jugadas. Ustedes tienen que conocer el ajedrez, amar el ajedrez, jugar todas las partidas que puedan, tratar de ganarle a su adversario. Si se ponen a hacer tablas en 5 jugadas, no van a progresar, no van a conocer los secretos de esta disciplina. Eso es algo que se hace
a un nivel más alto. Lo importante es que después de hoy, ustedes ya saben qué es un jaque mate, cómo darlo y cuándo una partida termina en tablas. Si Dios lo permite, estaremos aprendiendo muchas cosas más en nuestra próxima entrega.